no creo que sea, seguramente va a ser escrito, eso seguro. Veremos si es un tema a desarrollar o algún formato de multiple choice específico, ¿sí? Eso lo veremos. De todas formas, tenemos la clase, el parcial la semana que viene. Seguramente nos reunimos a las 9 y arrancaremos para el 9:04, 9:20 el parcial y ahí tendrán el tiempo estipulado para resolverlo. ¿Bien? Perfecto. Bien, bien, profe. Entonces, a nivel de repaso a modo de repaso mejor dicho, mi abuelo del pájaro, en la primera clase definimos qué era la economía como una ciencia social, hablábamos esto de asignación de recursos, y hablábamos de recursos escasos, y dijimos en su momento que escasez no significa que sean, no siempre son pocos en términos de escasez, sino no son ilimitados, ¿sí? No son infinitos. Entonces digamos que en algún punto la economía lo que busca es esta cuestión de optimizar la producción de bienes y servicios en función de que esos recursos para poder teóricamente cumplir objetivos determinados, que es el bienestar común y demás, y repartir en una sociedad. Hablamos del concepto de escasez, de la necesidad de elección ante justamente la diferencia entre lo que uno quiere y lo que posee. Luego dijimos que la economía se estudia desde dos grandes focos, digamos, que no están divorciados uno del otro, ya lo veremos después del parcial. ¿Por qué? Porque hasta hoy hasta la semana pasada, que en el parcial, tocamos todo el tema de macroeconomía y veremos a partir del próximo miércoles, luego del parcial, nos meteremos en lo que es la microeconomía como forma de estudiar los factores o los componentes de un sistema económico. ¿Sí? Si veremos que son dos cosas distintas, dijimos que de un lado se estudia la macroeconomía y la microeconomía estudia distintas cuestiones que están relacionadas. También hablamos de los bienes de necesidades, que son los bienes económicos. Diferenciamos bienes económicos de bienes libres. Los económicos son aquellos que, transformados a través de un proceso determinado, obtienen un valor económico justamente, que los diferencia de los bienes libres, que que son abundantes, y como son abundantes, digamos que carecen de cierto valor económico porque abundan y son de libre acceso. ¿Sí? Y utilizamos los ejemplos y dijimos en un momento que el aire por ahora es gratis. Viejo chiste, esto del aire es gratis. Por ahora nadie nos cobra el aire para respirar, el aire común. Ya ese aire, cuando uno lo toma y lo envasa y lo transforma en un producto, ya sea el aire para respirar con tubos, por ejemplo, bajo el agua, los buzos, o eventualmente a nivel medicinal, es aire, pero que tiene otras cuestiones mucho más. Tiene no solo un envasado, sino que además tiene una actividad o una producción que lo modificó, lo mejoró, etcétera. ¿Sí? O sea, diferenciamos bienes libres de bienes económicos. Usamos el ejemplo del agua que surge de un manantial, que es un bien libre, hasta que llega a la mesa nuestra, que lo compramos en la botella envasada. Claramente ya no es un bien libre porque digamos que no es abundante y no es eh, gratis. ¿Sí? También hablamos de bienes económicos y cómo cancelar necesidades, explicamos los bienes sustitutos, estos que reemplazan o uno u otro satisfacen la misma necesidad. Hablamos de bienes complementarios, hablamos de bienes independientes. Entonces, de alguna manera, los sustitutos son aquellos, dijimos que son aquellos que satisfacen una necesidad independientemente uno de otro, es decir, usamos el ejemplo de la carne, quiero comer carne, puedo comer carne de pescado o carne de pollo, una cosa y la otra. Generalmente uno no come la misma comida ambos tipos de carne, en general, ¿sí? Después también hablamos de los recursos, tema fundamental, que son los factores vinculados al factor de producción. Es decir, qué cosas se utilizan en la elaboración de bienes y servicios. Entonces hablamos de los factores que son tierra, trabajo y capital. Hablamos de que el factor, digamos, tierra es todo aquello que viene de la naturaleza, no solamente a nivel tierra en términos agropecuarios, no solamente plantas y animales criados, sino también los bosques, la madera, los minerales, todo aquello que está en el estado natural, que se llaman las materias primas,
son lo que se entran dentro del factor tierra. Nosotros como trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo, físico o intelectual, y ese es nuestro, digamos, nuestro factor que tenemos. Y también quien tiene capital, ya sea, ellas se utilizan para producir otros bienes, maquinaria, herramientas y demás, y vimos cuál era en cada uno de ellos la remuneración. La renta en el caso de la tierra, es lo que es el típico del trabajador, y el interés vinculado al capital. En base a estos tres factores, los, bueno, pensamos quiénes los poseen y quiénes los ponen en venta, cosa que veremos después más cuando hablamos del flujo de la economía. Cuando hablábamos también de economía y de qué cosas cómo se organizaba una cuestión económica en términos de qué cosas se priorizan, dijimos que la economía plantea tres interrogantes. ¿Qué se va a producir? O sea, ¿qué bienes se van a producir? ¿Cómo? ¿Y para quiénes, a quiénes están destinados? Y dijimos que la respuesta variaba según el sistema económico que se utilizaba. La definición del sistema económico es la definición de sistema que ustedes conocen sobradamente porque hablan de esto de primera de su carrera terciaria directamente, ni siquiera en la universidad, vinculado por supuesto desde el punto de vista económico. Y hablamos de sistemas económicos troncales, hablamos de un sistema de mercado, donde supuestamente hay un libre juego, oferta y demanda, y todo se regula en función de eso, es decir, si aumenta el precio de un bien, la demanda se retrae, por tanto se regula solito y debería bajar el precio. Esto estamos hablando de cuestiones teóricas simples por hablarse de esto, y el Estado no interviene en esos sistemas, en la formación de precios, y solo se limita a aquellas funciones que son indelegables: salud, educación, seguridad, justicia, y dentro de los pensadores, dentro de los economistas más reconocidos de cada movimiento, es Adam Smith, como ya veremos en un minuto de vuelta, también David Ricardo y Marshall mismo, quienes apuntalaban esta forma de pensamiento, si bien el más representativo es Adam Smith. En el otro extremo de la forma de pensamiento económico está la economía totalmente planificada, donde el Estado tiene un rol fundamental. Dijimos que todo lo que sea factor de producción y la producción misma de los bienes y servicios son propiedad del Estado, no hay propiedad privada. Es decir, la persona no tiene una casa propia, sino tiene una casa que es del Estado. Y digamos, el representante más conocido de este pensamiento fue Carlos Marx, y aparece como un formato mixto de sistema que se utiliza en mayor o menor medida hoy con sus variantes, donde es una cuestión justamente mezcla entre ambas cuestiones. Es decir, hay un juego de oferta y demanda, pero el Estado tiene forma de intervenir con diferentes mecanismos, no en la formación de precios directamente, sino en generar cuestiones y criterios y políticas que permitan regular, si quiere, los precios, por lo menos incidir en eso, en la formación directa de precios. ¿Sí? Como ya veremos, salvo unas cosas de mercado intervenido que mencionaremos después, que vimos la semana pasada con Ana. Cuando hablábamos de forma de pensamiento y mencionamos los pensadores o los economistas más representativos, después hicimos una clase, un repaso, una visión interesante, o sea, es importante, esto no es para descartarlo ni mucho menos, sobre este pensamiento económico. Hablamos de los mercantilistas en su momento, nos pusimos en fines de la Edad Media, el fin del feudalismo, la paz de Westfalia con la creación de los estados, ¿sí? Que los primeros pensaban que la acumulación de metales preciosos, o sea, de oro, era lo que podía llevar a la riqueza de las naciones, mientras había otros en su momento que decían que no, que la cuestión era el crecimiento del sector primario, o sea, producción agropecuaria y extracción de minerales, por supuesto. Luego aparecieron los economistas clásicos con Adam Smith a cabeza, que es el que habla de la teoría de mercado que mencionábamos recién, David Ricardo, que agrega el detalle del factor trabajo como fundamental en el sistema económico, y Malthus, que fue aquel que planteaba, fue el más disruptivo si quiere y el más cuestionado de todos, que es el que mencionaba que muchas veces las hambrunas y las guerras, así como las epidemias, eran una forma natural de control, porque él decía que en algún momento, si la progresión de aumento de población iba como seguía en ese momento,
iban a faltar alimentos a nivel mundial. Todavía hoy eso no ha sucedido y pareciera que su teoría estaba bastante lejos de ser cierta. Más acá en el tiempo aparecen los neoclásicos, que si bien dan una vuelta de rosca, digamos, aparece Marshall con la teoría del consumidor, que veremos más adelante. Marx, cuando mencionamos recién de la economía planificada, donde planteaba que el precio de un bien realmente es lo que cuesta ponerlo en funcionamiento, no ganancia de empresario, ni mucho menos. Y mucho más acá en el tiempo, fines del siglo XIX, principios del siglo pasado, aparece Keynes con un formato de pensamiento donde dice que el Estado era un Estado benefactor en términos de generar determinado movimiento, generando a través del consumo lo que se llama el movimiento de la rueda económica para que no se estanque la economía. Entonces, de repente, el Estado invirtiendo en obras públicas y demás permitiría, según su punto de vista, generar, si quiere, desarrollo local. Hablamos un minutito de el flujo ciclo de la economía. Este cuadro es fundamental. ¿Y qué mencionábamos? Que existen lo que se llaman unidades económicas de consumo, son las familias, nosotros, las personas físicas, si quieren llamar de esta manera, personas humanas, dice ahora el Código Civil, personas físicas, eh, que son los que los dueños de los factores de producción. ¿Esto qué significa? Somos los dueños de la tierra, el trabajo y el capital. Una cosa o la otra. Todo bien por él, ¿no? Pero entonces, eso que tenemos, ya sea porque tengo tierra y tengo madera y la llevo al mercado, o soy empleo de alguien, o invierto en una máquina para que una empresa produzca, esos factores de producción los ofrezco en el mercado de factores de producción, donde las empresas los demandan, los toman, y con eso hacen un proceso productivo que transforma eso en bienes y servicios, que lo ponen en el mercado de bienes y servicios. ¿Para qué? Para que el consumidor justamente adquiera esos bienes. Y acá sigue la rueda, porque uno diría, el flujo económico en cuanto a dinero tendría que ser exactamente al revés, es decir, cuando alguien me contrata a mí para que trabaje, me paga un dinero y yo con eso compro bienes y servicios. ¿Sí? Veremos en la próxima etapa post-parcial que el consumidor, teoría de producción, qué se produce, cuándo se decide. Algo mencionaremos ahora justamente que vimos en clase de punto de vista macroeconómico, lo veremos después en teoría de producción un poquito más en detalle de la cuestión microeconómica. Cuando hablamos también de aspectos macroeconómicos, hablamos de a nivel nacional cómo se manejan las cuentas, cuál es la forma de regular esas cuestiones, o de por lo menos de controlar. Entonces decíamos que la contabilidad nacional es el proceso de producción, digamos, de descripción o de control o de registro de todos los procesos productivos y distributivos de bienes que hay en un momento determinado, en una etapa determinada, fundamentalmente dentro de un país. ¿Para qué sirve esto? Para poder controlar algunas cuestiones. Entonces, de repente, a nivel macroeconómico se habla de producción como todo aquello que se produce en un país, en un periodo determinado, bienes y servicios. Aparece un concepto de valor agregado. Esto recuérdenlo cuando hablamos, que veremos en la diapositiva, de PBI, que es en cada proceso, en cada parte de un proceso, desde que alguien cortó el árbol o plantó el árbol, hasta que uno compra el mueble terminado, cada uno fue interviniendo en esa parte, le fue agregando algo al proceso. Eso se llama el valor agregado. Cada sector le agregó a los insumos que fue adquiriendo para llegar al producto final. ¿Sí? Por lo tanto, para cada sector, su producto es lo que le agrega. Es decir, técnicamente, por el momento de producto económico, en la carpintería, su producto es el armado del mueble, el ilustrado, el pintado, no es la madera en sí misma. Pues se la compró como insumo. La madera será el producto del anterior, del aserradero o de quien tiene las plantaciones. ¿Sí? Esto que claro, porque hemos mencionado, esto es lo que cada uno suma y lo que permite después calcular el PBI. ¿Sí? Se entiende.
¿Cómo? Se entiende, se entiende. Bien, gracias. Profe, ahí le puedo hacer una pregunta donde estaba hablando ahí del producto y Sí. el valor agregado. Producto podríamos tomar como, por ejemplo, el trigo, el valor agregado, el convertirlo en harina y el producto final sería la harina que se vende. Otra vez, no confundas producto final en los términos de uso común o como consumidor. Desde el punto de economía, el producto es, por ejemplo, para el molino Cañuelas, por decir algo, su producto es la transformación del grano que ella compró en harina y el Ah, envasado, ¿sí? sí, Pero su parte, su valor agregado, ¿cuál es? El haber agregado a ese grano de trigo, de maíz o lo que fuera, la molienda, el cernido, el empaquetado, etcétera. Ese valor, ok, el de valor. ¿Sí? perfecto. Insisto, no confundan el concepto de uso habitual de producto, es decir, lo que yo compré. Porque hay una suma de productos de cada uno, de cada etapa. Lo que mencionamos compañeros, esto de el sector primario como una forma de producción, digamos, la materia prima, el trigo salido de la planta, los minerales, el petróleo, el agua extraída de un manantial, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Nosotros, esto es bastante obvio, lo pasamos que es el que transforma, lo que llamamos en los cañones en ese momento. Entonces, el sector terciario es el de los comercios y servicios, que es, digamos, el de llegar al consumidor final con ese producto, más todos los servicios de soporte que tiene la actividad. Es bastante sencillo de entender, es de uso diario en nosotros, por lo tanto no es nada novedoso. Y hablábamos en su momento respecto a una economía que se medía las contaminaciones para que se viese el valor, etcétera. Para entender cómo va la producción de un país y en qué se mide en PBI, que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se produjeron en un momento determinado, en un periodo determinado, durante un año generalmente, ¿sí? Eh, el PBI también se puede considerar el PBI provincial, que también se conoce como un producto geográfico, ¿sí? General. Entonces, el PGI o PGG también sería un sinónimo a nivel provincial de lo que es un PBI. Por eso uno puede encontrar a veces esos términos, aunque por lo general uno habla del PBI provincial. Entonces, dijimos que el PBI es el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se hacen, producidos en un tiempo determinado, con dos detalles, lo que mencionábamos un ratito. Que para medir eso se considera solamente valor agregado, que cada cual le sumó en valor, ¿sí? Por eso mencionábamos, para el productor agropecuario, el trigo en sí mismo es lo que se suma, para la harina solamente, para el molino harinero solamente se sumará el valor de lo que hicieron ellos, la molienda que mencionábamos recién, y para el comerciante, la diferencia que le puso entre lo que pagó el mayorista y lo que vendió para que nosotros lo compremos en el supermercado de la vuelta. Y dijimos también que el PBI no mide la producción de actividades ilegales, porque como son ilegales no está registradas, va de suyo, y además lo que se considera economía de subsistencia, que es economía no registrada, las cuotas orgánicas, los trabajos informales, que eso es una problemática que se da siempre cuando hay mucha economía informal, ¿sí? Y hay una suerte, digamos, de dificultad, porque muchas veces no se mide todo, no se puede medir todo, y hay lugares donde el circuito económico, la situación económica de un lugar no permite o dificultaba en su momento el blanqueo de actividades. Comento brevemente un caso que vivimos hace un tiempo, subsanó después, haciendo un trabajo X, de planificación en una ciudad, es un municipio chico, en la provincia de Catamarca. La ciudad cabecera, ahora un municipio de 4.000 habitantes, tampoco vayan a creer que era demasiado grande la cuestión. La ciudad cabecera, por ser una zona casi de montaña, en una calle larga, digamos, que era la ruta 40, que usted la debería nombrar, y digamos que a lo ancho tenía 5 o 6 cuadras el pueblo y un kilómetro y pico de largo.
Había varios comercios en la calle principal, uno solo con registradora fiscal, si no me equivoco. Cayó un inspector de la FIP en su momento. En aquel entonces no existía el formato de monotributo social o monotributos básicos, que permite que alguien con poca facturación y pagando poco por mes esté en blanco. Eso no existía. Entonces, porque tenía que tener que registrar como comercio y era a nivel impositivo bastante importante. Síntesis, cayó la FIP, clausuró el pueblo literalmente. Aquí un solo negocio habilitado. Entonces, cuando terminó su inspección, el inspector se fue al municipio, el intendente se sentó con él y le mostró cuál era el nivel de ingreso de la población a nivel sueldo. Muchos empleados públicos de provincia, imagínense que ganan poco y nada. Entonces le explicaba, si los costos se ponen en regla en todo sentido, es insostenible la actividad económica porque se van a fundir y, o tienen sus precios y la gente no puede comprar. ¿Sí? Eso después se usaron en parte con el motor social y un montón de cosas más políticas que fueron llevando a ajustar eso. Y la que dijo tiene razón, la verdad que tiene razón, pero funcionan así las cosas. Bueno, en síntesis, se subsanó con la clausura de 3 días y después volvieron a trabajar. Pero ¿qué acabo con esto? La actividad económica a veces hacer la economía de subsistencia, como pasa en sus casos, es muy difícil contabilizarla. Y eso pasa con mucha frecuencia, sobre todo cuando uno se aleja. Más de lo que muchas veces pasa con el muy informal, exprofeso de constante no pagan impuestos, no pide factura, etcétera. Es más, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando van a comprar a un comercio piden una factura? Sabemos que muchas veces no la pedimos. Sí la pedimos cuando compramos algo que requiere garantía, eso es de ya. Pero si no, en comercio diario y demás, ¿cuántos de ustedes le piden ticket fiscal al supermercado? En general no lo hacemos. Bueno, cuánto ustedes, cuánto nosotros, ¿no? En cada uno, sabe dónde estamos. Eh, Hablamos de PBI nominal y PBI real, cuál es la diferencia entre ellos. El nominal es aquel con precio de mercado y el PBI real es aquel, digamos, haciendo no una deflación, sino desagregando la inflación para poder decir realmente cuánto se modificó la producción de un año para otro, en términos reales. Y si vimos un par de ejemplos al respecto. Después nos metimos con lo que era crecimiento y desarrollo. Entonces, trajimos la definición de crecimiento, que es esto de la expansión de producción que tiene que ver con el aumento del PBI. Hablamos de un PBI nominal, un PBI real, ¿sí? Que significa otra vez el mismo concepto, es el crecimiento, el real, decir, bueno, genial, ¿cuánto se creció? Pero saquemos la inflación para ver cuándo realmente se creció, y no cuánto es cuestión de causas de aumentos de precios o de aumentos por estacionales, de moda, otros temas que influyen en las variantes de precios, no solamente la inflación es culpable de los aumentos de precios. ¿Sí? Por ser, hablamos de un libre juego de oferta y demanda, entonces obviamente cuando hay un libre juego de oferta y demanda y hay mayor demanda de algo, el precio aumenta, entonces no es un tema solamente inflacionario. ¿Sí? Esto se ve en todo momento, es decir, cuando hay épocas de temporada determinadas, los productos de temporada aumentan su precio respecto al resto del año. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Ahora se viene un fin de semana largo, dentro de 3 días. Ya te está leyendo que por lo menos por los portales de reservas de hoteles no queda un solo hotel disponible en Mar del Plata. En los portales de reserva, estoy hablando. Entonces, ¿qué significa? Obviamente, si hay mucha más gente que quiere ir a Mar del Plata, suben los precios. Estuvimos un año y medio sin poder salir, un año y pico, con el tema de la pandemia, los cierres y demás. Cuando se abrió la posibilidad de que empezaran a abrir los comercios y demás, en un año y medio aumentó muchísimo el precio de un café en cualquier bar. Y uno dice, ¿por qué? Porque también hay demanda. Salimos todos, mucha gente salió después de tanto tiempo de no poder salir, cuando se dio la posibilidad salimos todos a ver, los que andan por zonas más o menos céntricas habrán visto que muchas veces hasta hay colas para tomar el té o tomar un café o algo, una merienda en determinados lugares. Entonces, ¿eso qué significa? Hay más demanda, por lo tanto, si hay más demanda yo puedo subir el precio. Entonces, si a vos no te gusta, va a haber 5 otras que lo quieran. Ahí está el ejemplo del famoso tema de libre juego de oferta y demanda. Si nadie va porque se está muy caro el café, o bajan el café, tiene que cerrar el negocio. ¿Sí? Entonces, ahí cuando hablamos de crecimiento real era esto, quitando el concepto inflacionario.
Y cuando hablamos de este tipo de cosas, de crecimiento y demás, aparece el concepto de la frontera de posibilidad de producción, que es lo que dentro de los recursos que tengo, como tengo que optimizar y tengo que hacer una mezcla de producción, bueno, ¿cuál es la forma de optimizar? ¿Cuál es la mezcla de producción óptima para poder decir exploto en el buen sentido de la palabra lo máximo posible las posibilidades que tengo con los factores que tengo, tierra, trabajo y capital? ¿Sí? Y hablamos del costo de oportunidad, que es aquello de, bueno, eh, ¿cuánto dejamos de vender, fabricar o de ganar por fabricar cosas para fabricar otra? Es decir, la relación entre lo que elegimos hacer y lo que renunciamos, en términos numéricos, es lo que se llama el costo de oportunidad. Si vamos a algo mucho más microeconómico, si ustedes tienen un terreno y van a invertirlo para construir, no sé, departamento para alquilar, en el costo a ver si vale la pena hacer inversiones, ya tienen que considerar el costo del terreno. Aunque ya lo tengan, el terreno ese dejan de utilizarlo para plantar rabanitos, entonces se llama costo oportunidad. O dejan de disponer de él para venderlo. Esto se llama costo oportunidad. Dejé de hacer una cosa para hacer otra, con los mismos recursos. Hablamos de Schumpeter como un pensador, un economista que aportó distintas cuestiones que venían a no patear terreno, sino a dar una vuelta de rosca al pensamiento económico. Habló de innovación industrial, habló del empresario innovador, que es el primero que lleva, que recorre el camino, digamos, el que explora algo, entonces obviamente es el que más se come los sopapos porque está recorriendo un camino que nadie recorrió antes. Y los que vienen después, obviamente, tienen ya el camino hecho y a lo mejor tengan menos problemática. Y él decía que muchas veces generar nuevos productos, incorporar procesos nuevos e inventar cuestiones, inventar procesos o productos, es lo que llevaba o permitía favorecer más el crecimiento que el aumento de precios. ¿Sí? Por eso la innovación como un gran movilizador. ¿Sí? Más allá que a veces el comienzo pueda llegar a ser dificultoso o no rentable. Por eso mencionábamos recién que uno tiene esas cuestiones de aprendizaje, digamos. Usamos un ejemplo, si quiere lo mencionamos, o creo que lo mencionamos ahora. La forma de producir autos era estática en términos de que digamos que cada componente, cada persona que hacía algo tenía que trasladarse por los diferentes vehículos para ir armándolo, hasta que apareció el querido Henry Ford, el Quique Ford, con lo que se llamó la cadena de producción, que se llama el Fordismo, que es al revés, una forma de movimiento donde cada persona toma su puesto de trabajo y los vehículos pasaban por su lugar y él iba haciendo el trabajo. Eso aumentó mucho la producción. Esa es la forma de producción en vehículos livianos. Obviamente, para fabricar camiones, ómnibus o cosas por el estilo, claramente eso no se puede hacer, ¿sí? Por eso son mucho más lentos, además de su tamaño, también son más lentas la producción, sobre todo en lo que es fabricación de ómnibus y demás. En camiones, por unos camiones más chicos, camiones tradicionales, también hacen lo mismo de producción tipo Fordista. Veremos después si da el tiempo en post parcial el Fordismo en sí mismo y el Toyotismo, que es una forma de, digamos, de planificación de ventas, pero va por otro camino. Con todas estas cuestiones hablamos de crecimiento, diferenciamos crecimiento de desarrollo, y ahí hablamos de el desarrollo como la condición social dentro de un país, que no necesariamente implica el crecimiento económico, porque tiene que ver con el reparto, de cómo llega a la población ese nivel de crecimiento. Utilizamos el ejemplo claro de, por ejemplo, la India como un país que ha crecido muchísimo, China mismo, que ha crecido muchísimo económicamente y el desarrollo todavía no ha llegado, quizás porque arrancaban de muy abajo y son muchos, digamos, vamos a decirlo así. Se explicó que el desarrollo es aquello cuando los grupos sociales tienen acceso a educación, a vivienda, a salud, a nutrición, y además todo se da en un marco de respeto de sus culturas, sus tradiciones, sus formas de vida. Entonces, ahí vimos donde respecto a los países que usamos como ejemplo, si bien tiene un crecimiento económico exponencial, no pasaría, no sería tanto eso en el desarrollo, aún en términos de llegar a su población. Pero por supuesto, dado tiene un nivel
de crecimiento económico muy grande, uno puede pensar que es más fácil que lleguen a un nivel de desarrollo que los países que ni siquiera tienen un grado de crecimiento adecuado. Cuando hablamos de desarrollo, bueno, nos fuimos por el lado del desarrollo sustentable, en términos de decir qué es esto de desarrollo y qué cosas puede pasar sin arriesgar, porque muchas veces el crecimiento se dio entre muchos países. A ver, lo que más escuchamos habitualmente son los países como Rusia, Ucrania y demás, que hicieron un desarrollo económico, un crecimiento económico con mucha producción, pero con un daño ambiental importante. No son los únicos, son los más, los que más se nota, por lo menos los que más uno se entera, que no es lo mismo. Pero, digamos que dirían las abuelas, en todos lados se cuecen habas. Dicho sea de paso, por ejemplo, sabrán ustedes que cuando se firmó el protocolo de Kioto por el tema del agujero de ozono para evitar la emisión de gases que se llaman efecto invernadero, más que nada los aerosoles y demás, los vehículos, el primer país que no lo firmó fue Estados Unidos. Entonces, digo, también de todas las grandes potencias, digamos, cada cual tiene en este aspecto, como quien diría, un muerto en el ropero, o sea, algo que esconder. Entonces, digo, el concepto de ser sustentable, explicamos los tres pilares, sustentabilidad ambiental, económica y social, explicamos dónde surgió la historieta, la cumbre del río y demás. Y volvimos al tema de Naciones Unidas cuando mencionaban ellos que entendían por proceso de desarrollo y plantean la cuestión que las personas, para sentirse, digamos, plenas o desarrolladas, hay interés de búsqueda de conocimiento, una vida prolongada y saludable y además tener acceso a recursos para un nivel de vida aceptable. Entonces, ellos plantean que el nivel de desarrollo para un país es cuando la población de un país tiene empleo, tiene satisfecho sus necesidades básicas, tiene una buena distribución de riqueza. Ahí aparece un concepto que no vimos y no lo mencionan tampoco, que es el índice de Gini, que es el nivel de desarrollo y de reparto, digamos así, de los ingresos nacionales. Y con todo esto fuimos llevando la cuestión a nivel desarrollo y crecimiento. Lo último que vimos, que fue cuando estuvimos en clase pasada, que charlaron con Ana, es el concepto de mercado. Ella definió que era el mercado, aclaró que el mercado en su, en su formato original hablaba de un espacio geográfico, un espacio físico donde se intercambiaban bienes y servicios, y que con el tiempo se ha ido cambiando y ya por hoy el mercado es más una cuestión, un ente abstracto en términos de hay intercambio igual de bienes y servicios entre compradores, o sea, demandantes y ofertantes o vendedores, pero no siempre es en un espacio físico como sería un mercado tradicional. De hecho, por supuesto que sigue siendo todo como es el mercado, y ustedes si quieren, vayan, miren que es una Medina en los países árabes, y son los grandes mercados que donde se intercambian mercaderías y de todo, pasa, de ahí se vende realmente de todo, ¿sí? Hasta servicios, gente que contrata empleados dentro de esos mismos mercados. Entonces, hablamos del concepto de mercado, ella habló algo del concepto de equilibrio, habló de esto de que cuando un mercado tiene equilibrio, cuando no hay ni excedentes, ni sobran cosas sin vender, ni hay escasez, ni hay demanda insatisfecha. O sea, cuando la demanda está satisfecha y la oferta vendió lo que quería vender. Eso sería un mercado en equilibrio, que generalmente son conceptos más que nada, si quiere, teóricos. Volvió a trabajar el tema de mercado libre y de la fuerza que interactúa en el mercado, que mencionábamos recién, y ya hecho, la hemos mencionado en su momento, pues supone que digamos, es la acción entre oferta y demanda lo que controla o regula los precios, siempre en conceptos más que nada teóricos, y a partir de ahí ya habló de mercados intervenidos. Entonces mencionamos el tipo de mercados intervenidos donde los precios no son fijados por el Estado, pero hay alguna especie de regulación o intervención del Estado en precios máximos, precios mínimos. Ella comentó precios máximos sería esto que estamos utilizando ahora en día, que se llama precios cuidados, precios controlados, precios como quieran ustedes llamarlo, donde
¿Por qué no son precios congelados ni servicio prestado? Es un tope, es decir, más de esto no puede cobrar. Eso significa, si de ahí para abajo, cobrar lo que vos quieras. Entonces no es un precio, no es establecer el precio, sino ponerle un techo, con la idea de beneficiar al consumidor. También lo de precios mínimos, explicamos que es cuando se pone un precio, un piso, con la idea de beneficiar al productor y fundamentalmente con la idea a lo mejor de desalentar algún tipo de consumo, ya sea para beneficiar la actividad, para derivar eso, para exportación o por lo que sea. Los precios mínimos permiten por lo menos asegurarle además al productor un rendimiento económico de su actividad, cosas que en el libre juego de oferta y demanda no lo podría hacer y desaparecería esa actividad, con lo cual tenemos un problema de falta de prestación de algún tipo de producto o de bien. Entonces, para evitar eso, ponen precio mínimo, cosa de asegurarle una rentabilidad mínima a quien provee ese producto o servicio. También habló de precios congelados, y explicó ella que precios congelados es cuando, bueno, dado el precio del día, a partir de hoy, todo esto sigue viendo por el mismo tiempo, el mismo valor, y explicó que a nivel del Estado, por lo pronto, eso el tema que se hizo fue en el gobierno de Alfonsín, estamos hablando de fines de 1980, cuando estábamos hablando de un sistema, una situación económica realmente compleja, realmente compleja. Yo siempre digo lo mismo, hoy nos espantamos con una inflación promedio anual de 55, 50, 55, 60%, si quieren, anual, que es problemático, estamos de acuerdo, no es pavada, lo charlamos con el que lo mencioné, y lo mencionamos ahora, cuando fue el tema del precio congelado, estábamos hablando de una inflación del 5, 6.000% anual, ¿sí? Era bastante complejo realmente. Profesor, Bueno, sí, disculpe que lo moleste. no molestia. Hay un compañero que está esperando. Perdón, no escuché el clic de la llamada, gracias. No, nada. Muchas gracias, ahí lo habilité. Bueno, precios con subsidio pasa por lo mismo también esto de que el Estado subsidie, ponga parte del dinero para un determinado bien o servicio para que sea accesible a la población y que quien lo produce no pierda dinero. Esto fue el ejemplo que mencionó Ana, creo que si no lo mencionamos ahora, cuando los servicios eléctricos, la energía eléctrica venía con subsidio del Estado, es decir, de nuevo de eso nos cobraba una tarifa según el consumo de acuerdo, pero parte de lo que debía cobrar en realidad lo ponía el Estado. En algún momento se hizo, después se quitaron, se minimizaron bastante, lo mismo con el gas, lo mismo con el transporte público. Y también esto lo hacen algunos países, esto no es solamente cuestión que pasan por estos pagos. Estados Unidos hace mucho esto de subsidiar a los productores porque hay actividades económicas, todo tipo agropecuario y demás, que no son rentables en Estados Unidos. Entonces, si fuera por el libre juego oferta y demanda directamente, esos productores no podían seguir produciendo, con lo cual deberían buscar fuentes de trabajo, ergo se irían a las ciudades. Entonces, como forma de mantenerlos y que se queden en su lugar de origen para evitar tanta urbanización de la población, desde el punto de vista sociológico, económico y hasta geopolítico, que hacen, los subsidian. Entonces muchos productos de Estados Unidos son subsidiados por el gobierno de Estados Unidos y esos productores pueden seguir viviendo en el lejos medio oeste, el sur, etc. Luego habló Ana de la clasificación de los mercados. Entonces, a partir de la definición de mercados, ella planteó dos grandes bloques. El bloque de competencia perfecta, que dijo que es un modelo teórico existente en la realidad, explicó cómo funcionaba eso, con muchos productos, muchos vendedores, que nadie, digamos, solo sería por los demás, nadie fijaba precio, la entrada es libre, de quienes puedan entrar al mercado es libre, ¿sí? Y después pasó al mercado de competencia imperfecta y habló de dos cosas, los monopolios y los oligopolios. Porque son los monopolios, cuando hay un único proveedor o prestador de un servicio o producto. También explicó que eran los oligopolios, que son pocos vendedores y que algunos de ellos tienen, digamos, si quiere, el liderazgo para fijar precios y los demás
aceptan o acompañan, esto lo explicó bastante Ana. Entonces los oligopolios los caracterizo explicando que, como dijimos, son pocos vendedores y mucha gente que compra, dependen unos de otros. Si bien entre ellos hay un producto diferenciado, la diferencia es escasa, hasta puede ser homogéneo. Podemos hablar de aguas gaseosas, por ejemplo, que tienen, o gaseosas, bebidas gaseosas que son similares los sabores. No es tan fácil entrar a esos mercados. Y muchas veces utilizan las estrategias de, digamos, de bloquearse para evitar la competencia. Entonces, en función de eso aparece el concepto de duopolio, por ejemplo, que claro, hay dos formas, lo que se le llamaba la colusión, que es cooperación entre empresas para, digamos, limitar la competencia del mercado. Esto, digamos que, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar de una manera, cuando uno sale de viaje, si uno tiene compañía de celular, Movistar, más de una vez va a encontrar que dice personal. Es decir, ¿cómo tengo Movistar? Porque tengo personal, que son competidores técnicamente, lo eran. Sin embargo, hay una cooperación donde para no invertir en antenas eh, repetidas, comparten las antenas. Donde usted tiene uno, no pone otro, se comparten las antenas de todos. Y de alguna manera eso en que, ¿por qué hablamos del detrimento del bienestar del consumidor? Por un lado, porque o aumentan los precios, se dan en competencia, o bien se activan las antenas. No alcanza la señal y claro, porque estamos todo lo de Movistar más todo lo de personal utilizando de antena. En determinados lugares, estoy hablando en lugares muy, muy poblados como Buenos Aires, porque ahí no da. Pero cuando uno se aleja un poco más, que no es tan rentable invertir en antena, eso sucede. Y también habló Ana el concepto de cártel, aclarando que no es el cártel que uno conoce. Siempre tengan en cuenta ustedes que a nivel técnico de cualquier actividad, no todos los términos tienen el mismo significado, técnicamente hablando, que en el uso común a diario. En actividades de sistemas a ustedes les pasará muchas veces que lo que ustedes interpretan como un término técnico en el común diario de todos los comunes los mortales, entre comillas, significa otra cosa distinta. Acá pasa algo en la economía. ¿Qué es un cártel desde el punto de vista económico? Difiere de la actividad ilegal que se conoce como los cárteles de droga, cárteles de armas, etcétera, que son agrupaciones ilegales. Acá hay un acuerdo formal entre varias empresas con idea de no competir entre ellas y digamos que eh, aumenten los beneficios. ¿Por qué? Porque de repente ante un cliente, en vez de competir nos ponemos de acuerdo todo que si llama concurso o licitación, todos le cobramos lo mismo, nadie baja de esto. ¿Sí? Es decir, explícitamente aclaran que determinadas áreas competitivas, por ejemplo el precio, la cantidad que van a ofrecer algo, se ponen de acuerdo. Entonces, como nadie saca el plato, vamos en bloque y nos ponemos de acuerdo para poder evitar competir nosotros y, digamos, lograr mayor beneficio. Por ejemplo, no sé, desde subir los precios, bueno, a ver, subimos todos los precios en conjunto, listo. A nivel cartel subimos todos los precios, nadie sacó el plato. O al revés, ¿qué hacemos? Bueno, mira, porque el precio no conviene y hay un precio máximo que nos pone el gobierno, desabastecemos de esto. Entonces, ninguno de las empresas que proveen yerba, venden yerba, hasta que no mejoren las condiciones. De alguna manera, se quiere, las empresas exportadoras de cereales, no, las acopiadoras de cereales, trabajan de esa manera cuando suben o bajan los precios internacionales de los cereales, o bien cuando suben o bajan los derechos de exportación. Un buen ejemplo, técnicamente se llama derecho de exportación, aunque todos le llamamos retenciones, que técnicamente son cosas distintas, retenciones. Ahora, en el uso diario, la retención es al agro. ¿Sí? Técnicamente se llaman derecho de exportación. Si los aumentan por el estilo, cuando se ponen de acuerdo, no venden. Eso es una estrategia de cártel a nivel económico. Y una última cosa que vemos con Ana es lo que se llama competición monopolística, donde son muchos vendedores, muchos compradores,
pero hay cierta diferencia de producto, que lo que hace con eso es romper en parte la posibilidad de comparación, ya sea estilo de producto, la calidad, dónde están ubicados y demás. Han usado dos ejemplos, por un lado a nivel gastronómico, los restaurantes, uno puede comparar cuánto puede compararlo, pero es relativo. Cada restaurante pone sus precios como si funcionara como fuera uno solo, por ser monopolístico, porque tengo un diferencial, es decir, una parrillada para 2 personas o una porción de asado para 2 personas, perdón por esto esta hora, es una parrilla vale una cosa y uno camina, no sé, 500 metros y dice, vaya diciendo, ¿qué pasó? Y también está distinto, tiene otro prestigio, usted quiere otra calidad de carne, 10.000 factores pueden pasar. Y además los dos son parrillas o restaurantes. Otro ejemplo que pusimos también fue a nivel hotelero. Es decir, si bien hay categorías de hoteles que tienen ciertas posibilidades de precio y demás, cada hotel cobra lo que le parece en función de servicios. Y además no, digamos, rompe con la posibilidad de comparar, porque yo cobro mi precio porque pues, estoy más cerca de la playa, pero además tu pileta para que otro no tiene, que él tiene cancha tiene que yo no tengo. Hay diferencias en el producto de alguna manera, aunque sean en los productos complementarios, porque en definitiva el objetivo de un hotel es darte una ducha caliente y una cama. A partir de ahí todo lo demás son servicios complementarios que en términos de marketing puede ser producto esperado para muchos y para otros algo que me viene de más que yo no lo esperaba, pero bienvenido sea, que es lo que se llama el marketing producto mejorado. Entonces, como sea, en las competencias monopolísticas, digamos que cada cual establece su política de precio y demás, como si estuviera solo, entre comillas, para ese producto. ¿De acuerdo? Abuelo de pájaro, este fue el repaso de lo que vimos en estas clases. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No. Bien. Entonces, si no hay preguntas, en la clase que viene nos conectamos a la hora de siempre. Yo los voy a mandar por mail anticipadamente, días antes, bien cómo va a ser el formato en términos de a qué hora nos conectamos, a qué hora se va a disparar el examen, ya sea a desarrollar o como fuera. Y así tienen todo claro. ¿Sí? Estudien, es seguro, y va a ser escrito también seguro. ¿De acuerdo? Una consulta, profe. Tema de Sí, tiempo, todavía no hay nada. no, pues depende como sea. Si se Perfecto. desarrollar lleva un tiempo determinado, si es un múltiplo lleva otro tiempo determinado. Buenísimo. ¿Sí? Gracias. De nada, Tomás. ¿Y más? El tema de los certificados, profe, ¿se los mandamos por miel o por cómo se los Por pedimos? mí en el mismo día, como hicimos en el primer cuatrimestre, no me acuerdo si vos cursaste. Sí, pero nunca lo pedí, por eso, perdón. Sí, no, cuando ustedes, gracias, el mismo, sigue mandando vaya hasta que no termina, hasta que no entregó ustedes el parcial, no puedo mandar el certificado, porque si no se presentaron, que como ausente, no pueden tener el certificado de estudio. Pero si la pregunta tuya, básicamente, lo que necesito que te pongan es, ¿para presentar ante quién? Ok. Porque Bien. como vos mandás por miel tu pedido, Ignacio Baldo, ya por miel me salta solo número de documento, todo. Entonces necesito que me diga más para presentar ante quién. Y ante Claro. quién es nombre de empresa, institución, lo que sea, no vale ante quien corresponda. Genial. ¿Sí? Sí, sí. Y una vez yo lo saben, una vez que te entregaron, se los mando todo por miel. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Bien. ¿Qué más? Bien. Entonces nos vemos la semana que viene. Estudien y nos encontramos el próximo miércoles. Tengan un buen fin de semana largo, descansen y estudien. Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Nos vemos la próxima. Buen fin de Buenas Noches. noches. Hasta luego. Buenas noches.